El BIM de ninguna manera es un software. El Lean Construction hace que te enfoques en lo que realmente genera valor. El Lean no existe si no hay primero una reducción de los recursos. Last Planner System es una metodología. Apuntalados en tecnología, se están redefiniendo los modelos de negocio. No hay límites una vez que empiezas ya a programar. Se ha visto la importancia de implantar Lean. Esta sigla de BIM ya ha evolucionado bastante. Hoy, en el podcast de Construedo.com. ¿Qué hace una consultora BIM? ¿Cuáles son las claves para escalar una consultora? ¿Cuál es el proceso para implementar BIM en una organización? En busca de las respuestas, tuvimos que ir virtualmente hasta Montevideo, Uruguay, y hablar con el arquitecto Sebastián Sanabria, actual miembro del grupo de estandarización y normativa de BIM, Forum Uruguay, y CEO y fundador de Estudio S, una consultora BIM que opera en toda Latinoamérica. El día de hoy, Sebastián nos contará todo acerca de sus experiencias liderando la consultora Estudio S. Bienvenidos al podcast de Construedo.com. Lugar donde se comparte información, conocimiento y experiencias sobre tecnología y tendencias del sector construcción. Hola, soy el ingeniero Davis Jara, parte del equipo de Construedo.com, y en Construedo estamos convencidos que la tecnología y todo respecto a la construcción 4.0 es una oportunidad histórica para hacer de la construcción competitiva y digitalizada. En este podcast encontrarás conversaciones sobre temas tendencia como construcción 4.0, BIM, BDC, Lean Construction, IPD y mucho más, de la mano de expertos de todas partes de habla hispana. ¡Comencemos! Hola Sebastián, bienvenido al podcast de Construedo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Mira, todo bien, y pues agradecido por aceptarnos la invitación, y creo que pues tu experiencia va a ser de mucho valor para todas las personas que siguen el podcast de Construedo. Para las personas que aún no te conocen, ¿quién es el arquitecto Sebastián Sanabria y a qué se dedica? ¿Qué nos puedes contar acerca de ti, Sebastián? Bueno, primero que nada, obviamente, muchísimas gracias por la invitación. Como te comentaba hace unos minutos, los vengo siguiendo hace mucho tiempo y me parece que vienen haciendo un trabajo espectacular, así que es un honor para mí estar con ustedes. Bueno, para empezar, creo que lo más relevante de los últimos 10 años de mi profesión es que, bueno, soy el director general y fundador de Estudio S, que es básicamente una consultora BIM internacional, que justo este año, como mencionaba, está cumpliendo 10 años, con lo cual nos ha tocado vivir varios momentos en lo que es el recorrido empresarial de una consultora BIM, por lo cual vamos a poder ahondar sin problema en las diferentes etapas. También, a su vez, soy estudio principal de Link Studios, que es una empresa americana que entrega servicios específicamente outsourcing y para el mercado de Estados Unidos y Canadá. Y bueno, en los últimos años me ha tocado liderar el grupo de estandarización y normativa de BIM Forum Uruguay, ser miembro del comité BIM de normalización de Uruguay, de UNIT, y bueno, también hace varios años fui fundador y ex vicepresidente de lo que es la Cámara Uruguaya de Servicios de Arquitectura e Ingeniería, cuyo foco principal era la internacionalización. Y el año pasado me tocó ser consultor para el BID, y también aproveché ese año para escribir 3 ebooks, 2 sobre cómo implementar BIM en estudios de arquitectura e ingeniería, y uno particularmente que a mí me resulta muy interesante, que es sobre la situación BIM en América Latina. Así que creo que esos son los grandes titulares de lo que ha sido mi recorrido en los últimos años. Perfecto, Sebastián, gracias por compartirnos un poquito de tu experiencia. Y justamente tomo esa última parte que comentaste acerca de tu rol de BIM en la impulsión de adopción de BIM en Uruguay, de Latinoamérica. ¿Cómo ves la adopción de BIM? Primero que nada, de tu país, en Uruguay, ¿qué tanto al día de hoy ya está penetrado, digamos, el uso de BIM? Y desde tu punto de vista también, ¿cómo ves la adopción a nivel de toda Latinoamérica? Bueno, en Uruguay particularmente el camino del BIM empezó en 2016. Y de ese entonces hasta ahora, las principales acciones fundamentalmente han sido lo que es la adaptación de las normas ISO. Hemos trabajado en el comité adaptando más de 16 normas ISO vinculadas a lo que es la metodología BIM. Luego, a nivel público, se han realizado lo que son los pliegos de condiciones, los famosos EIR, en lo que es la metodología.
para poder empezar a hacer la tracción en lo que son los proyectos pilotos, tanto de infraestructura, de centros educativos, de cárceles y algunos edificios residenciales que últimamente también se han logrado trabajar como proyectos pilotos. En cuanto a formaciones, las principales formaciones que se han dado a nivel de país y sobre todo en el sector público han estado en el entorno girado más que nada en lo que es revisores BIM, justamente para poder, luego de recibir esos proyectos pilotos, poder examinarlos y poder tomar la información y los datos que los modelos tenían y poder utilizarlo. Y ha habido un bastante recorrido también a nivel de difusiones, lo que tiene que ver con eventos, encuentros y talleres. De hecho, hay un evento bastante importante que se hace a nivel país, que ya va por su 8ª edición. Es un encuentro internacional donde traemos diferentes tipos de referentes. Entonces, eso es lo que ha sido las principales acciones del 2016 hasta ahora. Obviamente se han generado algunos comités BIM nacionales. Está lo que fue la fundación en 2017 del BIM Forum Uruguay, y una serie de coordinadores que han intentado participar en la Estrategia Nacional BIM. Pero justamente en ese punto me quiero detener, que más allá de que ha habido todo este avance y todas estas acciones que comentaba recientemente, no hay una estrategia nacional que se esté siguiendo, digamos, de forma efectiva y que haya un liderazgo claro. Y ahí creo que nosotros como país estamos un poco en déficit. Sí, a nivel privado hay muchas iniciativas, hay muchas empresas de gran porte que lo están exigiendo, y eso sí ha generado cierto movimiento en la industria, porque los principales actores empiezan a entender que empieza a ser un requerimiento y ya no es una opción. Entonces, en ese sentido, o sea, en ese marco que estoy comentando, yo creo que la penetración del BIM en el país no supera el 15%, considerando lo que es obra pública y obra privada. Y a mí me interesa particularmente poder formar un observatorio BIM, tanto nacional. Sé que hay algunas acciones a nivel de coordinación general latinoamericano que están con algunos llamados para hacer un observatorio de proyectos de Latinoamérica, pero me parece súper importante hacer eso, justamente para dejar de hablar de porcentajes o números, digamos, de ciertamente a la ligera, y empezar a tener datos más concretos. Pero en mi percepción, en base también a un poco lo que nos vienen pidiendo a nosotros, creo que no supera el 15% lo que es la aplicación de la metodología al día de hoy. Y luego, simplemente como siguiendo la otra parte de tu consulta con respecto a Latinoamérica, como tú sabes, y para quienes no nos conocen pueden profundizar un poco en lo que es Estudio S, pero nosotros somos una consultora internacional fundamentalmente localizada en Latinoamérica, y por ello tenemos bastante conocimiento de lo que pasa a nivel regional. Entonces, a nivel regional, a mí me parece que hay un avance significativo, sobre todo en lo que es la solicitud de BIM en todos los países. O sea, es difícil encontrar al día de hoy un país donde no hayan actores trabajando en BIM, organizaciones impulsando y una idea, al menos, una idea de una política pública que esté relacionada al tema. Evidentemente hay diferentes grados de madurez y de recorrido, pero lo que sí puedo decir es que todos los países lo tienen en su agenda, que progresivamente y van pasando los años cada vez se está solicitando más. Y esto aún con el distintivo del estancamiento del Plan BIM en Chile, que ha sufrido un parate, más que nada a nivel político, y que esto en un principio yo lo tomé como que podía haber sido o que podría suponer una gran barrera para poder seguir avanzando en lo que es la implementación, pero por el contrario, creo que el Plan BIM Chile generó tanta atracción en tantos países y motivó tanto todo lo que se hizo todo lo que se hizo con ese trabajo, que hoy en día los países ya tienen cierta autonomía y han empezado a recorrer los caminos de forma independiente, y han seguido avanzando incluso en muchos aspectos, en muchas dimensiones también mejorando. Y ese es un poco un miedo que yo tenía. Creo que ya pasó esa ola, que hoy en día los países siguen recorriendo, que hoy en día los países cada vez más adaptan las normas internacionales, las ISO, con referencia al BIM. Y esto lo veo muy importante también porque las ISO en definitiva lo que nos están permitiendo es establecer un idioma común. Y ese idioma común, el día de mañana, obviamente que todavía estamos un poco lejos, nos va a permitir esa arena colaborativa, que es la que estamos aspirando todos en la industria, que en definitiva va a ser lo que desencadene en el aumento de productividad, que es la razón de ser de toda la metodología BIM, el aumento de la productividad en la industria de la construcción.
redondear un poco esa idea creo que es crítico que todos los países fijen un liderazgo claro, que hoy en día todavía no está, y hablo por ejemplo de lo que les mencionaba en el caso de Uruguay. Creo que luego de esta opción no solamente es el liderazgo, sino que hay que asignar un presupuesto, hay que darle autoridad a ese liderazgo. Y luego creo que sí se está avanzando en lo que es la 19.650 como norma y como lineamientos principales para trabajar, y se está construyendo los CIR para la solicitud de los pilotos. Entonces, ese es un poco el paneo a grandes rasgos que te puedo mencionar a nivel de Latinoamérica. Genial, muchas gracias por la visión que compartes, porque creo que sí estamos alineados, creo que se siente, como tú mencionas, que en toda Latinoamérica realmente hay ese espíritu de decir, si no hay todavía un impulso por el gobierno, siempre hay agentes que alguien está moviendo, que están creando los BIM iniciativas privadas, pero siempre hay alguien que ya está moviendo el coche, tal vez con mayor antelación o muy prontamente, pero de que ya hay esa movida. Y quiero ahondar un poquito en ese 15% que comentaste. De acuerdo a tu visión, un 15% comentas que ya se utiliza bien en Uruguay, pero realmente, ¿quiénes lo utilizan? ¿Las empresas grandes, el gobierno, las empresas pequeñas? Ese 15%, ¿dónde está representado? Y al día de hoy, ¿para qué exactamente se está utilizando bien? Bien, yo lo veo principalmente, o sea, la mayor penetración la tienen los estudios de arquitectura, y esto es una tendencia mundial. O sea, los primeros en abordar la metodología BIM en general son los estudios de arquitectura, son quienes se adaptan la metodología con mayor rapidez. En esta línea, particularmente en Uruguay, aquellos digamos, estudios que trabajan en edificios multifamiliares, por lo general arriba de 4 millones de dólares, como para hablar de algún tema más de presupuesto también, son quienes más lo han incorporado, quienes lo ven y ven un valor agregado en la implementación. Y luego, estos estudios de arquitectura, que muchas veces pasan a ser los referentes de los proyectos, empiezan a establecer cuando arman sus equipos de trabajo y empiezan a llamar a los estudios de ingeniería, cada vez más les piden que se trabaje con la metodología BIM, porque en definitiva eso también mejora los resultados del proyecto. Entonces los estudios de arquitectura están traccionando y han traccionado a los estudios de ingeniería en Uruguay. Y por otro lado, las empresas constructoras ven un valor, sobre todo para mejorar sus procesos de presupuestación. A las empresas constructoras tienen un dolor grande en la parte de presupuestación, tanto sea por las licitaciones, por la cantidad de presupuestos que tienen que generar o por la precisión. En definitiva, como yo digo, el partido de las constructoras muchas veces se juega en esas primeras semanas donde se está armando los presupuestos para lo que va a ser después sus proyectos de 2, 3, 4, 5 años. Y entonces pasa a ser un punto crítico para poder hacerlo con cierta precisión, y hay que hacerlo ágil porque hoy en día es lo que está demandando el mercado. Entonces las constructoras ven un valor ahí. Pero también se da algo particular que creo que esto pasa por lo que estuve investigando a lo largo de toda Latinoamérica. O sea, más de la mitad de las empresas en general en Latinoamérica trabajan para los entes públicos, trabajan para el gobierno. Entonces, esto también genera, y sobre todo las constructoras, entonces esto genera que los organismos públicos que están exigiendo BIM empiecen también a traccionar, y esto les abre además a aquellas constructoras que lo absorben o que lo implementan internamente de forma rápida, una nueva línea de negocios relacionada con la gestión de la información. Entonces acá es lo que veo, o sea, a modo de síntesis, de forma casi que sin mucha presión, los estudios de arquitectura empezaron a avanzar. Eso generó una atracción en los estudios de ingeniería. Por otro lado, tenemos a las constructoras que están en esa postura de mejora continua y de productividad. Lo ven como valor agregado, sobre todo para la etapa de presupuestación, y luego ven lo que les puede generar a futuro en las obras, pero también se ven muy afectadas por lo que son los CIR, que empiezan a alargar los entes públicos, y ahí se empieza a generar como una atracción a nivel de top-down que permite movilizar la industria y permite que haya como este avance que se está viendo hoy en día, ¿no? Genial, entonces podemos coincidir que de alguna manera el diseño hay mucho uso, digamos, también en la etapa de construcción, viste aplicaciones en la operación y mantenimiento, si no, pues qué tanto estamos lejos o cercano para también meternos a full en eso. Nosotros hemos desarrollado más de 5 millones de metros cuadrados en BIM, y únicamente el 10% de ese número ha sido para operación y mantenimiento. Particularmente en Uruguay hemos realizado solamente 4 proyectos que están relacionados con Facility Management dentro de nuestros más de 150 proyectos que tenemos dentro del país. Entonces,
lo que estamos hablando es un porcentaje muy, muy pequeño de lo que es la etapa de Facility Management. Hay mucha intención, o sea, se entiende que el Facility Management es donde hay mayor valor o sea, a través del BIM, por la gestión de la información. Pero yo creo que ha habido un error ahí, y ahí un poco capaz que cuestionando un poco los armados justamente de algunas plantillas que se han hecho de Plan BIM y algunas otras instituciones que han complejizado demasiado el requerimiento para el Facility Management. Entiendo que ha sido un buen punto de partida, pero lo que ha pasado, y me ha tocado vivir proyectos pilotos acá en Uruguay, que se copia y se pega, sin un previo análisis y sin una previa reflexión sobre qué tipo de información se está solicitando. Y luego, cuando se empieza el proyecto y se empieza a intercambiar, primero los organismos no tienen la capacidad de trabajar estos modelos ni de leer esta información. Además, no saben lo que pidieron, muchas veces. O sea, lo pidió alguien y quien lo va a recibir no tiene ni idea. Entonces, cuando empezamos a hacer las consultas de qué se quiere decir con esto que se pidieron, nadie lo sabe, o sea, ni siquiera lo pueden responder. Y encima, la parte de Facility Management incorpora, evidentemente, una carga de trabajo a la hora de la fabricación de los modelos digitales que es no es menor, porque requiere efectivamente trabajar en cada una de las entidades o grupos de entidades con cierto nivel de precisión. Entonces, en definitiva, creo que ha habido un derroche, o sea, se ha desperdiciado mucho recurso. Creo que se ha intentado avanzar mucho más rápido de lo que se debía. Y creo que el Facility Management es el futuro, eso sin duda. O sea, la gestión, o sea, el Facility Management a través de la metodología BIM es el futuro y es donde hay mayor valor. Pero creo que hay que ir dando pasos sucesivos y pequeños e ir teniendo pequeñas victorias antes de estar pensando como en ese mediano o largo plazo. Dale, perfecto. Hace rato comentaste que el uso de la metodología BIM también ha traído muchas oportunidades de negocio y en consecuencia también la necesidad de poder tener equipos capacitados en poder aplicar BIM y más. Y ahí como que surge el rol de las consultoras y tú como fundador y CEO de ese, cuéntame un poquito más a detalle qué hace una consultora BIM, qué servicio ofrece, de acuerdo a tu experiencia, cuáles son, digamos, el valor que ustedes agregan y también aprovecho para hacerte la consulta. ¿En qué momento, pues, una empresa debería contratar a un servicio externo, teniendo en cuenta que ellos también podrían decir, no, yo puedo crear mi área BIM? ¿Cuál es cómo lo podemos analizar desde tu punto de vista? Bien, perfecto. Con respecto a la primera parte, que es ¿qué hace una consultora BIM? Para mí el objetivo, y de hecho lo fue cuando la fundamos, de una consultora BIM, debe dar soporte a las necesidades de aquellos actores de la industria, aquellas necesidades relacionadas a BIM. O sea, la consultora BIM tiene que dar soporte a las necesidades relacionadas a BIM. Entonces, ¿cuáles son las necesidades relacionadas a BIM? Bueno, principalmente para mí son 4. Proveer conocimiento, proveer asesoramiento, proveer capacidad de producción y desarrollar habilidades de las empresas. ¿Ah? Entonces, a ver, como para ir a puntos o productos, si se quieren, más concretos, tiene que poder dar modelado, tiene que poder dar documentación si se pide a través de los modelados, tiene que poder dar recursos. O sea, si a nosotros muchas veces nos solicitan, necesito un coordinador BIM para obra, para tal y tal proyecto. Bueno, es parte de la consultora BIM poder dar, digamos, ser ese brazo tecnológico que de repente las organizaciones al día de hoy no lo tienen. Dar asesoramiento, dar implementaciones, dar capacitaciones, ayudar a gestionar la información y los datos, hacer análisis, ¿no? Class detection, reportes. O sea, hoy yo creo que la consultora BIM tiene que responder a eso, tiene que responder a las 4 necesidades que mencionaba, pero sobre todo también tiene que estar muy atenta a las nuevas necesidades. O sea, la consultora BIM tiene que ir creando nuevos productos y servicios a medida que el mercado los va necesitando. Por ejemplo, nosotros empezamos con el outsourcing. Nosotros empezamos dando servicio de modelado, documentación y class detection, y más que nada eso. Ahora nosotros, una vez obviamente obtenido un cierto grado de conocimiento y mucha experiencia, empezamos a ofrecer lo que era la consultoría. La consultoría que empezaba a dar conocimiento, no solamente para hacer las implementaciones BIM, sino para hacer cursos, para dar capacitaciones, para dar talleres, para ayudar a generar EIRs, ayudar a generar plan de ejecuciones BIM. O sea, dar como todo ese soporte de conocimiento que no estaba, o sea, que necesitaban las organizaciones. Eso fue casi que en estos 10 años, después de la mitad, digamos, de este ciclo, que empezamos a incorporar todos esos productos dentro de la vertical de consultoría. Y luego, al final del año pasado y principio de este año, incorporamos la tercera vertical de servicio, que es Staff Augmentation, que en definitiva es
poder poner a los mejores talentos BIM de Latinoamérica a disposición de las empresas que necesiten profesionales BIM. Por ejemplo, yo de repente soy una organización que tengo mi área BIM, pero tengo un proyecto que requiere 4 personas, 2 modeladores, un coordinador y un BIM manager, y me están faltando los 2 modeladores, uno de eléctrica y el otro de arquitectura. Eso, entonces, ¿cómo se resuelve esa necesidad? Porque yo no quiero tercerizar todo el proyecto. De repente necesito que se incorpore. Y no tengo todo el proceso de reclutamiento, o sea, no sé cómo va a funcionar esa persona. Bueno, entendimos que había esa necesidad en el mercado y pasamos a crear esa vertical de Staff Augmentation, que en definitiva lo que hacemos es poner a disposición nuestros profesionales, que como mínimo tienen 4 años de experiencia en el mundo BIM, tanto para la parte de modelado, de coordinación, como de gestión, que son los BIM managers. Entonces, un poco creo que eso, ¿no? O sea, la consultora primero tiene que responder esas necesidades y si surgen nuevas necesidades, también tener esa adaptabilidad y esa flexibilidad para incorporarlo dentro de su sistema y que todo siga funcionando con fluidez. Y luego, ¿cuándo incorporar o cuándo contratar o no una consultora BIM? Bueno, yo creo que en el futuro todos vamos a trabajar en BIM. Entonces, no veo que el día de mañana haya un área BIM definida tanto interna como externamente, como sí lo hay hoy. Entonces, yo creo que esa pregunta como que se divide en 2 partes, es en espacio temporal, ¿no? O sea, hoy las empresas pueden contratar una consultora BIM cuando de repente le falta capacidad, cuando no tienen el conocimiento, cuando les están haciendo requerimientos que no los pueden cumplir, cuando los tiempos no les da como para crear todo un área, porque crear todo un área o hacer una transformación digital dentro de una organización lleva su tiempo. Entonces, en esas situaciones, hoy se contrata a una consultora BIM. En el futuro, me parece que eso se va a reducir a simplemente que se contrate cuando no tengo la capacidad necesaria para producir, como decía recientemente. Tengo un equipo de 100 personas, me llegó un proyecto y necesito 5 personas más que no las tengo. Y bueno, ahí tengo 2 opciones, o tercerizo o incorporo personal, pero que de repente es un personal temporal, pero que ya viene con cierto background de una empresa que tiene cierta metodología de trabajo, que está consolidada, que tiene una cierta estructura. Entonces, la falta de capacidad. Y el otro caso es simplemente cuando los costos de las consultoras son más eficientes que los míos propios. Porque en definitiva, es lo que menciono, nosotros somos una consultora de un nicho especializada en la metodología BIM, y todo nuestro equipo está con mucha experiencia y tiene muchas horas de vuelo relacionadas a este tema. Entonces, es probable que nuestra eficiencia y por lo tanto nuestros costos sean más competitivos o sean más rentables para cierto tipo de clientes, para cierto tipo de estudios de arquitectura, ingeniería, constructoras, desarrolladores inmobiliarios. Entonces yo creo que se divide un poco en esas 2 situaciones. Vale, muchas gracias por la respuesta bastante clara que permite entender el panorama, digamos, en qué momentos sí, en qué momentos no. Y te preguntaba porque seguramente muchos de los que escuchan el podcast siempre tienen también sus consultoras y ahí tienen la duda o también están pensando ver opciones de negocio, ¿no? Porque BIM, lo genial de BIM creo que aparte de cambiar la industria de esto, también trae nuevas oportunidades de negocio que también mucha gente está viendo como una opción y demás. Yendo a entrar un poquito más en lo que hacen en ese, me metí un rato a su página y pude ver que han estado en muchísimos proyectos, ya tienen más de 4 millones, creo, me parece, de metros cuadrados participados y demás, lo cual me parece genial y también me surgió la consulta, es cómo lograste llegar a esa cantidad, cómo llegaste a conseguir los clientes, fue un tanto difícil, fue un tanto fácil, y si has tenido algún problema, digamos, en atender, digamos, clientes fuera de tu país, ¿no? Que es Uruguay, tal vez, no sé, otros países. ¿Ha sido similar o ha sido complejo? Si ha sido complejo, ¿cuáles han sido los desafíos? Nuestra estrategia fue siempre garantizar la calidad. Desde el minuto 1, o sea, hablando de estrategia, de cómo posicionarnos, fue garantizar la calidad, intentar hacer entender al mercado que nosotros somos referentes, pero no porque decimos que somos referentes, sino porque lo que se llama el boca a boca, o nuestros proyectos exitosos, nuestros casos de éxito. Autodesk ya publicó 2 casos de éxito sobre nosotros, y así sucesivamente. Estamos certificados ISO 9001, nos estamos por certificar 19650. Hacemos todo un ecosistema que garantice la calidad. Y eso fue desde el principio. Entonces evidentemente, para garantizar la calidad, ¿cuál es la clave? Enfocarte en el producto y no en las ventas.
Entonces, es algo como a nivel de negocio. Yo tengo una maestría en administración de empresas, un MBA, y varios posgrados también relacionados a gestión de negocios. Y a nivel de negocio es un poco chocante darle tanto foco al producto, porque los tiempos se manejan diferente, y dejar un poco de lado. La venta, se imagina. Exactamente. Entonces, y muchas veces ir a pérdida, o sea, siendo concreto, o sea, priorizar la satisfacción, priorizar la buena calidad. Y cuando hablo de buena calidad, porque la calidad hay que entender claro, hay que tener claro qué es el concepto de calidad, que es alcanzar expectativas. Y eso es súper importante, porque la calidad es diferente para todos los proyectos, por eso son tan importantes los documentos de planificación, como el PEB y demás, porque van fijando qué es lo que se está esperando de la otra parte en un momento adecuado, ¿no? En un momento específico. Eso es un poco. Entonces, es importante entender que la calidad es eso. Y hacer todo un sistema empresarial que esté siempre pensando más en el cliente que en hacer dinero fue difícil, pero en definitiva creo que fue la estrategia que nos permitió estar en el lugar 10 años después que hoy queríamos estar. Y todavía nos falta mucho, pero en definitiva creo que nosotros apostamos por ahí y dentro de todo no nos salió mal. Entonces, también es importante entender que para garantizar la calidad, no solamente decirlo, sino que es lo que digo, o sea, hay que formar todo un sistema, toda la empresa tiene que trabajar de una forma que todas las partes que la componen funcionen y estén orientadas hacia el mismo lado. Por eso había que crear una cultura empresarial orientada a la calidad. Y que si había que rehacer el trabajo antes de entregarlo, había que rehacerlo. Y si había que dedicarle más recursos para poder entregar lo que se estaba esperando, había que dedicarlo. Y todo un tema de convencimiento que fue bastante importante trabajarlo durante todos los años. Y ese sistema y esa cultura se complementó con, yo le llamo los mejores talentos de BIM, pero bueno, sin ofender a nadie, entonces digo, los talentos top de Latinoamérica que buscamos para que trabajen con nosotros. Porque ahí logramos armar un sistema que se basa en procesos y estándares muy sofisticado y lo complementamos con las personas que en definitiva son una clave en todo esto. Entonces, va por ahí, o sea, la estrategia fue esa. A la hora de conseguir clientes, concretamente, o cuál es nuestra estrategia comercial, tener un equipo de ventas. Porque como digo, si priorizamos durante muchísimo tiempo el producto, eso no logró que tengamos una postura, una reputación importante, una marca. Y después fue más fácil incorporar el equipo de ventas porque cuando sale el equipo de ventas a contactar a posibles nuevos clientes, no somos una marca desconocida. Entonces, la primero fue la construcción de la marca, eso fue lento, y luego que teníamos la construcción de la marca y podíamos garantizar el producto, logramos, o sea, armar un equipo de ventas que en definitiva lo que dice es, por favor escúchame, tengo algo que te puede servir y que puede resolver tus necesidades. Eso es el speech de venta. En definitiva es, muchos, obviamente a nuestro equipo, y inclusive a mí, nos cierran la puerta, pero muchos otros dicen, ¿por qué no? Voy a escuchar lo que tienen para ofrecer. Y en definitiva, si tienen la necesidad, algunas necesidades que hablábamos antes, nosotros se las podemos resolver y les garantizamos que lo que le vamos a entregar va a satisfacer lo que están buscando. Entonces, ahí hay un match que está funcionando bastante bien. Y sí, Construedo.com es la plataforma de educación online especializada en la construcción 4.0 que está formando a la nueva generación de profesionales de la ingeniería y la construcción con conocimiento de vanguardia. Suscríbete ahora y tendrás acceso a una gran cantidad de cursos, programas y especializaciones respecto a BIM, estructuras, Lean Construction, programación y demás áreas de la construcción 4.0 de la mano de expertos de todas partes del mundo y potencia tu carrera profesional. Sigamos con el episodio. Vale, y cuando consigues, por ejemplo, con clientes internacionales, o sea, fuera de Uruguay, por ejemplo, ¿has tenido problemas, digamos, en las normativas, en la manera como ellos desarrollan? Porque una cosa es tener el contexto, digamos, de tu región o de tu país, y otra cosa es ya atender a proyectos externos. ¿Has tenido dificultades? ¿No ha sido complejo? Porque es fácil, creo yo, conseguir clientes dentro de la región, pero ya, o dentro de tu país, pero ya cuando sales afuera, como que creo que se complica un poco. No sé cuál ha sido tu experiencia que nos puedes compartir. Primero que a nivel de normativa, nosotros realmente no somos diseñadores ni calculistas. Entonces, nos enfocamos en lo que es la creación de modelos, documentación y bueno, todo lo que mencionaba anteriormente. Entonces,
Evidentemente eso, a nivel de valor profesional, nos posiciona de repente un poco más abajo que un técnico que está haciendo diseño con BIM y que está haciendo cálculo con BIM y que haga todo el proceso de oficina. Nosotros estamos, o sea, y eso fue estratégico decir, nosotros vamos hasta acá, no hacemos más que esto. ¿Por qué, por ejemplo? Porque si nosotros nos ponemos a hacer diseño arquitectónico, pasamos a competir con nuestros clientes que son los estudios de arquitectura y nosotros manejamos su información. Entonces, nosotros siempre aclaramos que nosotros no hacemos diseño. Al igual que tampoco hacemos cálculo para tampoco competir con los estudios calculistas o nuestros estudios de ingeniería que son nuestros clientes. Claro, Tampoco entiendo hacemos entonces que, disculpa que te corte, claro, entiendo que son más que todo, más allá de su competencia, son unos amigos, ¿no? Que al final ellos hacen algo y ustedes colaboran con ellos. Pero yo me refería más que todo a, o sea, yo sé que todo al final surge de la ISO 19650, pero dentro de esos, por ejemplo, en Chile hay el Plan BIM Chile, hay el estándar guía para las licitaciones públicas, en el caso de Perú, el Plan BIM Perú y demás. O sea, me refería más que todas esas normativas de BIM que tienen igual sus Ok. propias necesidades de acuerdo al contexto de ese país. No sé si fue un obstáculo o no hubo problema con eso. Sí. Siempre estamos en continua capacitación, o sea, dominamos todos los estándares en los países que trabajamos. Y tanto, digamos, obviamente que yo me involucro mucho, pero también todo el equipo está muy capacitado de eso. Pero creo que la manera también de trabajar eso es que nosotros hoy en día somos 40 personas, el equipo de producción, y estamos deslocalizados todo a lo largo de Latinoamérica. Entonces, dependiendo, tenemos profesionales en Argentina, en Uruguay, en Perú, en Ecuador, en Colombia, en México. Entonces, dependiendo también los proyectos, cómo se arman los equipos. Y cada profesionales también tienen, o sea, van a colaborar también desde un punto de vista normativo BIM más adecuado y lo van a tener como más incorporado. Entonces, en realidad no somos una empresa uruguaya. O sea, nacimos en Uruguay, pero, por ejemplo, hace 2 semanas, claro, ya abrimos oficina también en Paraguay. Y todo esto además del equipo, digamos, descentralizado que te mencionaba. Entonces, creo que la forma de sacar esa barrera o de saltar esa barrera que mencionabas a nivel de normativa BIM es o ha sido, primero, una capacitación constante, pero también a nivel de armado de equipo, tener un equipo descentralizado y deslocalizado. Vale, perfecto. Y muchas gracias por toda la experiencia que nos vienes contando. Así que ya sabes, si eres parte de algún, eres seguidor de Construyo, estás escuchando el podcast y que tenías pensado hacer un servicio, toma las lecciones que está comentando Sebastián. Lo que puedo rescatar, mucho foco en la calidad, mucho foco en el producto y cuando tengas un buen producto, obviamente a dar una mucha fuerza de venta. Pero si tienes un buen producto, por lo general, tarde o temprano van a llegar los clientes. Así es que gracias por ello, Sebastián. Y si quieres ser a nivel, digamos, de Latinoamérica, aprovecha el talento. No solamente ya el hecho de la era del Internet, uno puede tener talentos en distintos lados que te pueden adaptar rápidamente a las necesidades de cada región. Genial, muchas gracias por eso, Sebastián. Y aprovecho también para consultarte, porque sé que muchos de los que nos están siguiendo igual siempre ven en BIM, ¿no? Hay dos corrientes, creo. Uno de los que seguramente quieren especializarse y generar, y otros como también lo están viendo como oportunidad de negocio. Si bien ya tenemos ciertos pasos a nivel de BIM que ya se han avanzado a nivel de Latinoamérica, pero como tú estás comentando, todavía en Uruguay hay un 15%, me parece que Perú va por ahí los 50%, todavía hay un camino, un trecho por recorrer y todavía se abren muchas oportunidades de negocio. Más allá de hacer una consultora, ¿qué opciones de negocio estás viendo? ¿Qué opciones podrías ver dentro del marco BIM que tal vez alguien podría aprovechar? Primero, lo importante, sobre todo para los nuevos, entiendo que hay muchos que capaz que todavía no se animaron a armar un emprendimiento o a ir para adelante y están interesados sobre todo en este tema. Yo creo que hay espacio para más consultoras. Sin embargo, hoy en día deben posicionarse con una propuesta de valor clara. O sea, ¿qué van a aportar diferente a las consultoras que ya estamos trabajando hace más de 10 años? Ahí, esa es la pregunta que se tiene que hacer cuando van a empezar. Me parece que respondiendo esa pregunta hay muchas formas de responderla. O sea, lo que pasa es que como todo emprendimiento hay que sentarse a pensar efectivamente qué lo que voy a hacer diferente. ¿Por qué me van a contratar a mí y no me van a contratar, y no van a contratar a esta otra empresa? Entonces, cuando no sos el primero o cuando no sos de los primeros, lo importante es ser diferente. O sea, es generar una propuesta de valor diferente que aporte, ese es mi punto de vista, ¿no? Pero creo que lo que yo les podría transmitir es eso, que aporten algo diferente a la industria o por lo menos al mercado BIM. A ver, oportunidades concretas
evidentemente todo lo que tiene que ver con... A nosotros nos piden mucho, por ejemplo, el lenguaje de programación. Nos piden mucho relaciones con la inteligencia artificial. Nos piden también todo lo que tiene que ver con implementaciones más eficientes, porque las implementaciones están tomando mucho tiempo. No, o sea, nosotros todo el tiempo estamos repensando la forma de implementación, pero hacer una transformación cultural de las organizaciones, todavía no hicimos el hack, todavía no desbloqueamos cómo poder hacer que las personas dentro de las propias organizaciones realmente generen o se adapten a este cambio de una forma más eficiente. Esa es una pregunta que nosotros hoy tenemos sobre la mesa y que estamos intentando resolver. Entonces, lo que quiero decir es, si tú mañana creas una consultora BIM y decís, implemento BIM en 30 días en las organizaciones, evidentemente hay que comprobarlo, pero lo que digo es, desarrollaste una metodología para implementar BIM en 30 días, ahí vas a tener un diferencial y vas a tener una oportunidad. Lo mismo para producción de la documentación más eficiente, que ya hay muchos, o sea, también ahí hay que hacer una investigación profunda de qué es lo que ya existe en el mercado, porque también todo implica un esfuerzo. Entonces, creo que lo importante es hacerse la pregunta correcta y armar un plan de negocio para responder a esa pregunta. Y a partir de ahí hay una oportunidad, porque mercado hay. El tema es que es real, o sea, hoy en día quienes van a contratar los servicios por ser el más barato no te conviene jugar, porque ahí normalmente perdés y te ahogan. O sea, es así, nosotros nos tocó en Estados Unidos, queríamos entrar por un precio competitivo y después vino India y cobraba $1 la hora. Entonces, o sea, era imposible y Sí. eran millones. Seguir con ese juego era imposible. Filipinas, Europa del Este, o sea. Entonces, ser el más barato no lo recomiendo, pero sí ser diferente y aportar algo que pueda ser relativamente único. Y ahí, bueno, de repente sí se van abriendo, una vez que tenés un caballito de batalla o que tenés algo diferencial, y bueno, capaz que ahí sí ya tenés más complementos, capaz que son los mismos que tienen otras empresas, pero a vos te reconocen por tal y tal modelo o metodología. Genial, genial, Sebastián, muy, muy claro las respuestas. Y ya saben, todas las personas que siempre me preguntan qué es lo que tengo que hacer, si todavía hay opciones o no, pues más respuesta clara de Sebastián creo que no van a encontrar. Si es que todavía hay mercado, pero sean distintos, encuentran algo distinto que les pueda destacar y obviamente pueda agregar valor a sus clientes. Yendo un poco a lo que mencionaste, uno de los servicios es la implementación BIM como tal. Y yo te diría la consulta en ese caso, ¿cuándo se debe, cuando una empresa quiere hacer implementación BIM, cuáles son, digamos, los pasos que sí o sí debe adoptar? Yo sé que hay muchos pasos, muchos procesos, pero si tendrías que resumir en una organización que quiere dar ese camino al BIM, ¿cuáles serían los pasos importantes, digamos, que debería dar? Bien, ahí yo voy a hacer la respuesta bien cortita también para poder respetar nuestros tiempos. Les recomiendo que lean alguno de los dos libros que mencionaba anteriormente, de cómo implementar BIM en un estudio de arquitectura o en un estudio de ingeniería. Ahí van a tener un detalle bastante profundo de lo que voy a mencionar ahora. Fundamentalmente lo que hay que entender es, el BIM surge hace más de 30 años en búsqueda del aumento de productividad en la industria. El aumento de productividad en la industria era una de estas preguntas que digo que hay que hacerse. Entonces surge la metodología BIM. Surge la metodología BIM porque lo que busca es gestionar la información de forma eficiente y a través de la gestión de la forma eficiente se entendía o se entendió que se iba a aumentar la productividad de la industria. Esa gestión de la información de forma eficiente implica tener la información adecuada en el momento preciso. Ese es uno de los párrafos de la norma ISO 19650. Entonces, ¿cómo hacemos para tener la información adecuada en el momento preciso? Eso se logra a través de establecer un idioma común, de trabajar todos con un idioma común. Y cuando hablo de todos puede ser desde lo micro dentro de una misma organización hasta lo macro a nivel mundial, pero bueno, bajémoslo a regional o incluso a nivel de país. Ese idioma común. ¿Cómo establecemos ese idioma común? Fundamentalmente trabajando en 4 dimensiones. En las personas, en la tecnología, en las políticas, y con políticas me refiero a estándares, manuales, protocolos y demás, y con los procesos, definiendo qué se tiene que hacer, cuándo se tiene que hacer y quién lo tiene que hacer. Entonces, esas son las 4 dimensiones
Y en una implementación BIM vamos a trabajar en esas 4 dimensiones a través de 4 etapas. Un diagnóstico, un plan, la ejecución y la consolidación. ¿Por qué es tan importante el diagnóstico que muchas veces se saltea? Porque nosotros necesitamos establecer la línea base. ¿La línea base de qué? Por ejemplo, ¿cuánto tiempo nos lleva a hacer un presupuesto? ¿Cuánto tiempo nos lleva a hacer una documentación para construir? ¿Cuántas incidencias tenemos en obra? ¿Cuántos RFIs se han producido? Etcétera. Esos son los famosos KPI. Entonces, nosotros en el diagnóstico vamos a analizar todos los procesos y a todos los procesos les vamos a poner tiempos, por ejemplo, o unidades de medida, que nos permitan decir, bueno, hoy, en la foto de hoy, esta organización está acá. Y en el plan, vamos a decir, nosotros como objetivo tenemos bajar los tiempos de presupuestación en un 50%, bajar las incidencias en obras en un 20%, bajar, etcétera, ¿no? Entonces, eso en el plan vamos a poner los objetivos y vamos a decir el cómo. Vamos a decir qué acciones vamos a implementar a partir de las debilidades identificadas en el diagnóstico y las oportunidades, qué acciones, qué paquete de acciones vamos a implementar, cuándo los vamos a implementar y cuáles dependen de qué. Entonces vamos a hacer un cronograma de actividades. En base a nuestra experiencia en estudios de arquitectura e ingeniería, fundamentalmente con un grupo de 20 actividades a desarrollar, podemos lograr alcanzar los objetivos que se establecen en ese plan. Y bueno, ¿cuáles son esas actividades? Bueno, por ejemplo, empezar a trabajar con un plan de ejecución BIM, desarrollar un plan de ejecución BIM que sea adecuado para esa organización específica, establecer un entorno común de datos, más complejo, más caro, menos caro, pero establecer un entorno común de datos. ¿Para qué? Para que la información esté centralizada, para que no sea duplicada, para que siempre esté actualizada, para que no se trabaje con información obsoleta. Realizar las capacitaciones, desarrollar proyectos pilotos, etc. Por eso los invito a ver esos ebooks, porque ahí desgloso esas 20 actividades. Esas son las claves. Después en la consolidación, si con ese paquete o incluso habiendo cambiado alguna, no se terminó de cerrar, nosotros siempre vamos a estar mirando y monitoreando los KPI. Entonces vamos a intentar hacer nuevas acciones o hacemos nuevas acciones que nos puedan hacer alcanzar los objetivos que establecimos. Vale, perfecto. Y para completar esa pregunta, ¿cuándo se puede decir que se tiene una correcta implementación BIM? O sea, ¿cómo yo mido decir, ya en mi organización creo que tengo un correcto BIM? O sea, ¿cómo lo puedo medir y decir, ya, estoy en un buen correcto y una correcta implementación? ¿Cómo puedo responder esa pregunta, Sebastián? Toda implementación, como decía recién, debe empezar con una línea base de la situación actual, con objetivos y con KPI definidos. Entonces no es arbitrario, es blanco o negro. ¿Se implementó o no se implementó? O sea, yo tenía un objetivo, bajar 50% de la presupuestación. Mío, ¿cuánto tiempo me lleva el nuevo presupuesto que me acaban de solicitar? Y ahí voy a tener el KPI final. Entonces, y nosotros, de hecho, justo cuando te decía, nosotros garantizamos, nosotros cuando hacemos una consultoría, una implementación, no nos vamos hasta que se alcanzan los objetivos. Obviamente no son objetivos, cuando se negocian los objetivos, porque es un intercambio, no son objetivos que creamos que son irreales. O sea, en base al diagnóstico que tenemos, planteamos los objetivos. Y ahí, y una vez que nos acordamos, que las dos partes, el cliente y nosotros acordamos, hasta que no se alcanzan esos objetivos, no se implementó BIM y nosotros no nos vamos. Genial, bastante clara la respuesta. Al final todo está en el plan y hay KPIs y si se cumplen, blanco y negro. Muy, muy claro, Sebastián, y gracias por eso. Todas las nuevas generaciones que están formándose en el mundo de la ingeniería, la arquitectura y la construcción, obviamente ven una buena tendencia en BIM porque claramente la industria va para allá. Y cada vez más hay muchos profesionales que se quieren formar en eso, pero más allá de ello, ¿qué otras habilidades deberían desarrollar los actuales profesionales para poder suplir las olas en plena era de inteligencia artificial, en plena era digital, de acuerdo a tu perspectiva? Y aprovecho para también consultarte, ¿y cómo ves esto relacionado al salario? Por ahí vi que has hecho un estudio, ¿cuáles sí los diagnósticos se han encontrado respecto al salario? Si vale la pena, porque el high está, creo que el mercado también está, pero ¿cómo va eso relacionado al salario? ¿Va compensado? ¿Todavía está muy abajo? ¿Está muy bien? ¿Cuál es un poquito tu análisis ahí? Perfecto. Yo creo que, a ver, a nivel de habilidades, la programación, el lenguaje de programación, C++, Python, son
son digamos, el deber ser de de las nuevas generaciones y los profesionales. Pero saliendo y obviamente todo lo relacionado con inteligencia artificial también. Pero saliendo de eso, que creo que es una respuesta ya bastante evidente, eh, a mí siempre también me gusta enfocar en las habilidades blandas y en lo que es la integración de conocimiento. ¿Por qué? Por ejemplo, la inteligencia artificial trabaja sobre el pasado, trabaja sobre datos del pasado, trabaja sobre bases de datos que ya existen y proyecta, bueno, o sea, hace proyecciones a partir de lo que conoce, pero no proyecta a través de lo que no conoce. O sea, no puede tomar un invento que no se hizo, tío, puede proponer inventos, pero lo que es difícil, o donde hay ahí, digamos, donde como seres humanos vamos a poder aportar, es en la creatividad, es en la generación de nuevos conceptos, de nuevos principios, de nuevas cuestiones. Que evidentemente, a medida que van evolucionando estas inteligencias artificiales, también se vuelven más competitivas, por decirlo de alguna manera. Pero yo creo que el tema de las habilidades blandas, comunicación efectiva, eh, por ejemplo, no sé, yo muchas veces veo conferencias o conferencistas que no usan, digamos, estrategias básicas como el storytelling para poder mantener la atención del espectador. Y gente de cargos muy prestigiosos que tienen mucho recorrido. Y es una herramienta súper poderosa porque es la forma que la gente recuerda el conocimiento. No lo recuerda porque le tirás unos bullets y le das datos. Entonces, recuerda anécdotas. Comunicación efectiva, empatía, habilidades, ¿no? Como de ese estilo, más enfocadas al liderazgo también. Entonces, yo creo que ahí no es que sea sustitutivo. Bueno, dejo toda la parte tecnológica y me enfoco en esto porque ahí hay oportunidad. No, o sea, creo que es un más ese tipo de habilidades. Y después, o sea, a ese paquete, ¿no? A esa sumatoria de programación, lenguaje de programación, habilidades blandas, le agrego la parte de integración. O sea, trabajar mucho en lo que es la integración interdisciplinar. ¿No? Porque vos hoy le preguntabas a ChatGPT o cualquiera de estas inteligencias preguntas concretas de BIM y te van a responder sobre BIM. Ahora, yo creo que también un valor agregado que tuvo mi organización, nuestra organización, es que yo fui arquitecto, fui tecnológico con la parte más de BIM, fui desde modelador, coordinador, BIM manager, director, y hice todo ese recorrido, pero también después me especialicé en gestión de proyecto, o sea, tengo certificación PMI, en metodologías ágiles, en metodologías waterfall, pero también hice administración de empresa. Y entonces, cuando yo, o sea, hablo de estos, ¿no? De estas tres verticales, de responder a las necesidades, de enfocarse en el producto, es una integración de conocimiento. Entonces, si tú le preguntas a ChatGPT cómo hago una consultora exitosa, una consultora BIM exitosa, no te va a interconectar todas estas partes. Entonces, y evidentemente cuando se la va alimentando, cuando se la va entrenando, empieza como a agarrar otras partes. Pero incluso desde otras ciencias también. Entonces, la ciencia, ¿ah? O sea, la ciencia en sí mismo, la matemática, la física, que dan nuevas posibilidades, también son habilidades. Lo que pasa es que evidentemente es muy tedioso, ¿no? Todo. Entonces yo lo que te digo es, también hay que hacer lo que a uno le gusta. Entonces, mi recomendación en ese sentido es más, hay mucho para hacer, pero creo que, y yo leía un libro hace tiempo, decía, y esto creo que lo leí hace más de 5 años, y decía, hoy, o sea, en el futuro no se va a hablar de un arquitecto, se va a hablar de un arquitecto, que es biólogo y que es físico. O sea, me explico, son carreras, o sea, varias carreras, no pensar solamente en una única carrera. Ya no es suficiente con una única carrera, pero no porque necesites sumar al currículum, sino porque la interdisciplinariedad va a favorecer o favorece la creación de nuevo contenido o de nuevas herramientas, y ahí hay un valor. No me quiero extender mucho más en esto, así que voy concreto a la parte de salarios. En ese informe que vos bien comentabas que hice hace un tiempo, creo que en marzo de este año, que incluso también la Cámara de la Construcción de Argentina con el BIM Forum me hizo un webinar al respecto. Yo ahí lo explico bien, así que también lo pueden buscar como para que vean la profundidad. Pero básicamente, o sea, el titular es, en Latinoamérica, a nivel de modeladores BIM, tenemos en México, Uruguay, Chile,
los modeladores un poco con honorario más elevado, que va entre 7 y 8 dólares la hora. Esto no incluye licencia, no incluye salario vacacional, no incluye seguro de salud, o sea, estamos hablando de líquido, ¿tá? Honorario líquido. México, Uruguay, Chile entre 7 y 8, Argentina, Perú, Colombia entre 4 y 5, y luego ya, digamos, al fondo de la lista tenemos a Venezuela, El Salvador y Bolivia, que va entre 3 y 4 dólares la hora. Eso modelador. Más o menos un coordinador por lo general gana un 30% más. Y un BIM manager depende de la cantidad de proyectos que gestione. Y por lo general, o por lo menos como lo manejamos nosotros, el BIM manager también va atado a beneficios adicionales que también están sujetos a desempeño en los proyectos. Porque en definitiva lo que importa es que el proyecto cumpla con objetivos y con ciertos indicadores. Dale, perfecto. Igual a todas las personas que están escuchando y quieren meterse un poquito más de salarial y todo el tema para que puedan analizar su perspectiva, pues vayan al estudio que comenta Sebastián, que es un estudio que revela un poquito la realidad del tema de BIM, ¿no? Si bien es un hype, pero hay que ver también a nivel económico si conviene o no conviene. Así es que qué mejor que vayan al estudio para ver qué métricas, qué números están manejándose actualmente por lo menos. Y bueno, ya estamos cerrando o estamos ya en la parte final del podcast, pero no me gustaría dejar o cerrar este podcast sin hacerte la siguiente pregunta. Me queda claro que has hecho un gran recorrido en BIM, claramente se nota el trabajo que viene realizando, se te nota la experiencia y también por el otro lado se te nota que la empresa o ya la marca cada vez más se consolida. Pero sin embargo me gustaría preguntarte cuál es el futuro de ese en los próximos años, hacia dónde apunta. Sinceramente y sin ser muy pretencioso, buscamos ser la consultora número 1 de Latinoamérica. Y hago esta aclaración porque no lo buscamos por un tema de ego, sino que lo buscamos porque realmente queremos tener presencia en cada país de Latinoamérica para impulsar la productividad de la industria. O sea, yo tengo una batalla personal con la productividad en general, o sea, a nivel de vida, a nivel de negocio, o sea, me frustra mucho ver los desperdicios. Y entonces eso pasó a ser un propósito de mi vida, básicamente el aumento de la productividad. Y obviamente, por suerte, tuve la oportunidad de encontrarme con esta metodología que me pareció el medio adecuado para poder impulsar todo esto a nivel de la industria que yo más quise toda mi vida, que es la industria de la construcción. Entonces empezaron como a alinear varios factores y en definitiva es eso, queremos ser la consultora número 1 y buscamos serlo, trabajamos para eso. Pero por eso, no por un tema de decir la número 1, sino que más que nada por un tema de presencia y poder impactar en todos los países de Latinoamérica. Wow, qué genial, Sebastián. Te cuento un poco. Nosotros también del lado de Constru estamos opcionados en poder contribuir a esa mejora de la productividad. Así es que ya somos dos, digamos, en ese Vamos camino. a ver. Y me alegra saber que somos cada vez más gente que se une a este objetivo. De distintos aristas, ¿no? Porque creo que se puede aportar desde Total. nuestro lado de la capacitación, de tu lado de la consultora, y solamente encontraremos más opciones para seguir colaborando. Así es que, qué genial. Y bueno, ahora entramos a la parte curiosa del podcast, donde son preguntas tanto personales, pero que tal vez pueda servir mucho a la gente que pueda escuchar este podcast. Así que de manera rápida te hago la primera pregunta. ¿Cuál es el libro que más has recomendado? O si no tienes un libro tal vez, o algún consejo, algún podcast, algún curso que te ha servido y te ha cambiado y que te gustaría compartirlo con la comunidad. Voy a salir del tema BIM. He escuchado, como te digo, vengo siguiéndolos y veo que pasaron personajes muy interesantes y muy referentes de la industria y han recomendado libros fantásticos relacionados al BIM. Así que yo voy a salir un poco de eso y le voy a aportar la parte de negocio y la parte de productividad con el Club de las 5 AM de Robin Sharma. Ese es mi libro de cabecera. Fundamentalmente habla de hábitos, de concatenación. No les voy a tirar mucha preview. Mírenlo, es muy fácil de leer. Es más orientado a productividad y negocio, nada de BIM, pero bueno, creo que es un libro que vale la pena para cualquier persona, para cualquier profesional. Vale, perfecto. La segunda pregunta es, ¿qué creencia o hábito ha mejorado drásticamente tu vida profesional? Sin duda, buscar la estandarización. En este afán de la productividad, buscar la estandarización. La estandarización genera eficiencia, permite medir y en definitiva, Peter Drucker, que es también alguien del mundo de los negocios, decía constantemente, lo que no se puede medir no se puede controlar, lo que no se puede controlar no se puede gestionar, y lo que no se puede gestionar no se puede mejorar. Entonces, la forma de lograr esta gestión eficiente y este monitoreo es a través de la estandarización. Vale, y la última pregunta ya para poder cerrar.
es, imagínate que hemos inventado la máquina del tiempo y podrías regresar hace 10 años a tu pasado y te encuentras con el Sebastián que está arrancando este estudio ese. ¿Qué le dirías? Es una excelente pregunta. Creo que repetiría lo que hice, o sea, le haría más énfasis a lo que le digo a quienes un poco me consultan. Mantenerse estudiando de forma constante. No se puede terminar de estudiar, no se puede parar de estudiar. Es algo que nutre y que da esas otras dimensiones y que da nuevas posibilidades. Y sobre todo, que no se puede tomar decisiones sin información. O sea, no se puede tomar decisiones sin información, pero no se puede tomar decisiones solo con información. Eso creo que es la cabecera que podría redondear un poco esta conversación, porque en definitiva es eso. O sea, es algo que aprendí hace no mucho y que lo interesante de este consejo es que le da una dimensión humanista a aquellas personas que fundamentalmente nos basamos en los datos. Entonces, entender un mundo complejo es mucho más que datos. Y entonces creo que ese no se puede tomar decisiones sin información, pero no se puede tomar decisiones solo con información, es la cabecera de lo que me volvería a repetir. Oh, qué genial, Sebastián. Qué manera tan bonita de poder cerrar el podcast con este mensaje que creo que tiene mucho sentido. Y también tomo lo que tú dices, nunca hay que dejar de seguir estudiando. Y es lo que siempre le decimos en Constru. Siempre construyan su futuro, por favor. Ya saben, no es cliché, lo dijo Sebastián. Así es que, por favor, sigan construyendo su futuro. Y pues te cedo las últimas palabras para poder cerrar este episodio. Yo creo que las últimas palabras son de agradecimiento. Fue muy ameno este intercambio. Como digo, los admiro. Me parece que vienen haciendo un trabajo espectacular. Los venía siguiendo hace mucho tiempo. Así que sigan así. Y obviamente quedo a disposición para lo que ustedes necesiten. Y a quienes nos vayan a escuchar, los invito simplemente a seguirme en mi LinkedIn, que intento tener la disciplina de semanalmente estar publicando contenido de valor específicamente sobre BIM, para que justamente logremos hacer y alcanzar ese aumento de productividad en la industria. Vale, muchas gracias, Sebastián. Con eso cerramos el episodio que nos has acompañado. Y pues ya sabes, si te ha gustado el episodio, te ha agregado valor, compártelo al compañero de la universidad, al compañero del trabajo o alguien que le pueda servir y le pueda seguir aportando en su vida profesional. Así es que ya saben, compártelo, no te cuesta nada. Y si estás en Spotify, si estás en Apple Podcast o en cualquier lugar donde escuches tu podcast. Nos estamos viendo en unas semanas. Nos vemos. Chau, chau. Gracias por escuchar un episodio más del podcast de Construedo, el podcast que te trae las últimas tecnologías y tendencias del sector construcción. Encuentra todas nuestras entrevistas en www.construedo.com y en nuestros canales de YouTube, Instagram, LinkedIn y Facebook. Si te fue útil, déjanos una reseña en Spotify y en Apple Podcast y comparte el episodio. Nos escuchamos en unas semanas. Chau, chau. Chau, chau.